El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Alguna vez ha considerado los efectos de la soberbia? Sí. Estamos hablando de esa actitud que consiste en considerarse superior a los demás. La misma no nos permite crear buenos vínculos sociales y por lo tanto vemos que las personas que actúan con soberbia terminan en un sentimiento de soledad. En la clase de hoy consideraremos los ciclos de destrucción y reconstrucción como una parte de la historia de la humanidad. En este caso, el juicio de Dios sobre Babilonia es descrito con detalles, haciendo un inventario de las razones que lo justifican. Ese juicio nos advierte sobre la fragilidad de confiar en la soberbia, en la altanería, en la maldad, contrastando esos comportamientos a un Dios de Babilonia, creado con ciencia y sabiduría de ellos, versus el Dios verdadero. El pasaje de Isaías que estudiaremos nos demuestra que el individualismo y el creerse por encima de la ley tiene consecuencias fatales, tal como la destrucción que sufrió Babilonia. Mi nombre es Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Umpierre y de Tecnología en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, y le invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Es mi privilegio poder acompañarles en este espacio sagrado de estudio de la palabra del Señor. En el día de hoy estaremos trabajando la lección número 14 de El discípulo, la cual lleva por título Dios anuncia destrucción. Estaremos utilizando como base el libro de Isaías, el capítulo 47, los versículos 10 al 15. El texto para memorizar dice de la siguiente forma, y se encuentra en Isaías 47:15. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Palabra del Señor. Demos gracias al Señor por su palabra. Bendito eres, Señor, y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que seas tú revelando por medio de tu Espíritu Santo esta palabra a nuestra vida. No solamente revelarla, también que pongas en nuestra vida el querer como el hacer, que es cumplir con ella y vivirla en cada momento de nuestra vida. Acompáñanos, Señor, en medio de esta experiencia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. ¿Qué les parece si buscamos el texto bíblico que se encuentra en Isaías 47, del 10 al 15? Me gustaría que lo leyéramos completo para poder entrar a puntualizar unos detalles sobre el contexto histórico y luego pues ver qué pertinencia tiene esta palabra al día de hoy. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en tu multitud de hechizos, en los que te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos y los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que será como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de las llamas, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste,
los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino. No habrá quien te salve. Palabra del Señor. En los capítulos 40 al 55 vamos a encontrar que esa unidad literaria forma parte de lo que se le denomina como una segunda parte del libro de Isaías. O sea, que se le conoce como el Deutero Isaías. Y esa parte pudo haber sido redactada en los tiempos del exilio babilónico. Esto nos dirige a considerar que ese conjunto de capítulos se escribe entre el tiempo que ocurrió la destrucción de Jerusalén en el 587 a.C. y la caída del imperio babilónico en el 539 a.C. La evidencia que vemos, tanto interna como externa en el texto bíblico, se inclina a que la fecha de referencia de esa narrativa está cercana al final del periodo del imperio babilónico, donde entonces comienza una campaña victoriosa por parte de Ciro. Estamos aquí en el momento cercano ya a la muerte de Nabucodonosor. Y eso lo debemos destacar porque el acercamiento teológico del autor habla de juicio, pero también proclama que hay salvación y un nuevo comienzo en medio del caos y la desesperanza. ¿Por qué se habla de salvación? Ese pueblo había pasado por un instante de sufrimiento, de dolor, en una historia que nos invita a acercarnos con nuestras realidades de vida y con nuestras situaciones. La situación particular del texto lo que nos está diciendo es que había un pueblo con una realidad política y social destruida. Estaban en una tierra extraña porque le habían atacado su tierra, estaban a merced de un poder político y religioso, de un imperio que tenía grandes recursos. O sea que ese imperio podía neutralizar cualquier intento de libertad. Entonces estamos hablando de ese tiempo donde ya era dolor sobre dolor, sobre dolor, sobre dolor por las deportaciones de los líderes, los estudiosos, los artesanos que fueron arrancados de sus tierras, de sus casas y estaban en tierra extraña. Sin embargo, ya existía un deterioro de la memoria histórica en la cual habían comenzado a olvidar los milagros, los prodigios, la salvación de Dios y ya empezaban a adoptar la imagen de un Dios vencido. Entonces esa imagen que está dentro de la narración responde al hecho de que el lugar de donde vinieron ya no representaba un regalo de Dios. Perdieron el alimento, el trabajo, las razones para dar gracias, no tenían dónde congregarse, no tenían dónde orar y hacer sacrificios. Como si eso no fuera suficiente, en ese lugar se estaba rindiendo culto a otros dioses. Lo que constituye entonces una invitación clara a asimilarse a ese contexto cultural donde se encontraban. Ahí vemos que la idolatría, el culto a falsas deidades, era parte del reto de vivir en el exilio. Y ese punto es importante porque existe la posibilidad de ruptura del pacto en ese pueblo que sentía que ya no estaba protegido, que sentía que estaban desamparados y entonces comenzaron a abrazar la idea de participar de otras instancias de la realidad, que nada tenía que ver con el culto verdadero a Dios. Ese contexto histórico nos lleva a ver que hay dioses que no tienen poder, que no tienen fuerza en su manufactura, y que por lo tanto esos ídolos no pueden tener más poder que el que sus manufactureros le otorgaban. Los dioses, los ídolos, la idolatría, la astronomía, las otras costumbres paganas, básicamente eran proyecciones humanas. Pero Dios no forma parte de esa regla de proyección. Y si miramos el texto bíblico vamos a ver algo de ironía, ¿verdad? Porque le está diciendo, ve allá para que te digan y para que resuelvan esta situación, a ver si de verdad pueden hacerlo. Cuando a la ciencia no la guía la ética del cuidado, ni tampoco la guía el bien común, se producen daños colaterales y también daños a las personas que siguen esas tendencias. Cuando el conocimiento está apoyado en la soberbia,
las personas podrían creer estar por encima de la ley. Y es por eso que queremos destacar los siguientes puntos. Esa palabra dada por Isaías plantea que solo reconociendo que nuestro conocimiento no va por encima del conocimiento de Dios, siendo el conocimiento de Dios una autoridad más alta, pues caminamos a un espacio de bendición para la humanidad. Debemos admitir que nuestro conocimiento es limitado. Podemos permitir, ciertamente, que la ciencia nos sirva como un vehículo que nos dirija, pero ese vehículo que nos dirija debe ir caminando hacia el propósito de Dios, de aquel que nos puede salvar. Por lo tanto, ¿cómo queda el orgullo aquí? Ese asunto de ser egocéntrico, el asunto de pensar que estamos por encima de las cosas. Y ahí es que dice Isaías que el orgullo determina dónde está nuestro compromiso. Y por lo tanto caemos en el juicio de los profetas de Israel. No hay quien nos salve. La soberbia y la avaricia nos están llevando por un camino peligroso. Y eso lo podemos ver en la naturaleza. Mire cómo las costas se siguen erodando. Mire cómo se sigue derritiendo el hielo glacial. Mire cómo se comportan los huracanes, los tifones. Miren los índices de calor. Miren la forma en que las aves migratorias están empezando a reaccionar en términos de perder el punto de referencia para llegar a los lugares que necesitan migrar y muriendo entonces en el camino. En la historia de la humanidad tenemos que mirar que en este espacio de reflexión sobre la creación de Dios y cómo Dios crea y recrea, necesitamos abrazar la justicia, la liberación de aquellos y de aquellas que han sido oprimidos en medio de la maldad. Ciertamente la ciencia nos puede ayudar a cuidar la tierra. Así también la ciencia nos puede ayudar a contaminarla y destruirla. Esa gente a la que hay que hacerle justicia es la que está sufriendo las consecuencias de nuestro pecado colectivo. El no cuidar. El no nutrir la tierra. Y hay quienes se basan en el texto de Génesis para decir que el Señor nos dio la encomienda de enseñorear sobre la tierra. Cuando en realidad miramos el texto bíblico desde el texto original, nos damos cuenta que la traducción nos podría llevar a otro camino. En vez de enseñorear, es una de nutrir. Y cuando uno habla de nutrir, uno quiere lo mejor para lo que está nutriendo. Si hablamos de nuestras familias, queremos que se alimenten con lo mejor. Pues nutrir la tierra es también proveerle lo mejor, el mayor de los cuidados, como lo hacemos con un bebé. Es ahí que las comunidades de fe pueden caer en no ser influyentes ni pertinentes si fallan en el juicio profético. ¿Cuál es ese juicio profético, ese desafío profético? Pues decir que algo está mal. Y ese juicio profético, ese desafío profético no puede estar basada en nuestro conocimiento o en nuestra visión de las cosas. Tiene que estar basada en la visión de Dios. Esa visión que se revela por medio del Espíritu Santo. Cuidémonos de la arrogancia. Cuidémonos de la ambigüedad, de que la ciencia, en términos de construir o de destruir, pues se traduzca en bendición, cuando la aplicamos en el conocimiento de Dios. Otro punto a destacar aquí es que la actitud pecaminosa de Babilonia se repite una y otra vez a través de esta espiral de la historia. Y vemos que cada día siguen saliendo a la luz los esquemas de fraude al nivel gubernamental. ¿Usted ha escuchado y visto noticias en estos días? Pues mire, estamos atravesando por una crisis profunda a nivel económico, al nivel alimentario, donde apenas producimos el 20% de los alimentos que consumimos. Y si eso no fuera poco, estamos enfrentando una crisis energética por lo maltratados que hemos quedado con los efectos de los huracanes, de terremotos y de una de las peores cosas que nos ha sucedido, la gente tomando decisiones. Entonces debemos preguntarnos cómo la iglesia puede aportar en esos temas, no solamente denunciando lo que está mal,
también aportando con soluciones prácticas a nuestras comunidades. El salir de la comodidad y el tener soluciones aterrizadas con la gente que necesita trabajar sus crisis económicas, sus crisis alimentarias y sus crisis energéticas. Debemos examinarnos a la luz del ejemplo de Babilonia para no repetir el error. Cuando Dios nos otorga bendiciones y alcanzamos logros, pues seamos humildes y reconozcamos que todo lo bueno que tengo lo recibí del Señor, que lo hemos alcanzado por su gracia y que Él nos ha dado todo por su amor, por su misericordia, por su perdón. Fíjese que el mismo apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice que pensemos con cordura sobre nuestra persona, no teniendo un concepto más alto de usted, no teniendo yo un concepto más alto de mí mismo, que no vaya a ser que envanezcamos. El pecado de la altivez, de la soberbia, del orgullo nos está rodeando y lo triste es que parece que está ganando. Y eso se enaltece en los medios de comunicación a través del currículo del medio de información masiva, que es desestabilización de la identidad, manipulación de los deseos, engrandecer la cultura de la celebridad, el adormecer el entendimiento con información trivial y por supuesto con el consumismo. Todo eso es parte de ese medio de información y ese medio de información y las consecuencias que eso ocasiona no miden los actos. Volvamos a mirar a Babilonia, porque esa destrucción de Babilonia nos dice que el juicio de Dios ocurre en un momento clave, un momento que antecede a la reconstrucción. En este caso de Israel, pero también un momento que antecede a la renovación del entendimiento. Dice la palabra del Señor que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra manera de pensar por medio de la renovación del entendimiento. Esa renovación se tiene que dar a la luz de mirar con detenimiento el juicio de Dios. Y la forma de enseñarnos esta lección como el carácter de la persona cristiana, en humildad, en reconocimiento de lo limitado, en fragilidad, de paso a un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Mire, mi hermano y mi hermana, reconozcamos el pecado de pensar que nuestros pensamientos podrían ir por encima de la voluntad de Dios. Reconozcamos el pecado de la autosuficiencia y más bien vamos a rendirnos a los pies del Dios de la vida. Mire, reconozcamos que es en Jesucristo quien se guarda nuestra vida completa por medio del sacrificio de la cruz. Si una persona desea experimentar el acto recreador de Dios por medio de Jesucristo, es importante que mire a la cruz y que se refugien en el mismo Señor. Hay una buena noticia, y es que tenemos oportunidades de ser partícipes de esa gracia. Pero es importante que reconozcamos que tenemos el peligro de extralimitarnos al pretender ser independientes de Dios y de caminar nuestra vida fuera de los propósitos de Él. Ahí está el peligro que nos podría llevar a abandonar el vivir con ética, pues estaríamos abandonando nuestra necesidad de dependencia total en Dios. Consideremos afirmar una vida de ética, no simplemente ética como una filosofía, sino ética cristiana, abandonando las conductas que son autodestructivas, la práctica de la injusticia, la destrucción de la naturaleza y la dejadez de los valores familiares. Qué buena noticia que podemos renovar el pacto por medio de Jesucristo cuando renunciamos al abuso del poder en los ámbitos políticos, religiosos y económicos. Por lo tanto, hay una oportunidad de asumir nuestra responsabilidad ante el reino de Dios y su justicia cuando abandonamos los sentimientos de desconfianza y afirmamos el valor de la vida.
entonces ahí nos entregamos completamente a su voluntad y actuamos como buenos mayordomos, como gente que nutre todas las cosas. Por supuesto, como hemos ido ya tejiendo en esta experiencia educativa, afirmemos la ética cristiana en la manera que podamos dedicarnos a hacer el bien y a renunciar a las distorsiones de este mundo y ver que definitivamente no nos queda otro remedio que rendirnos a los pies de Cristo, encontrando en Él ese desafío profético de ser luz en medio del caos, en obediencia, en sensibilidad a la luz del Espíritu Santo, por medio de una vida de testimonio que pone en práctica lo que se predica. Vivir éticamente implica caminar hacia una nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que así nos ayude el Señor. ¿Qué le parece si oramos? Señor de toda la creación, gracias por darnos la oportunidad de tener un nuevo comienzo en el que vendrá a nuestra vida una nueva creación. Ayúdanos, Señor, a mantener la humildad y a mantenernos lejos de la soberbia, de los delirios de grandeza que tuvieron en Babilonia. Permítenos, Señor, ser más humildes y reconocer que tú eres el dador de la ciencia, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de Señores y que la sabiduría obra en favor de la vida cuando está fundamentada en ti. Dirígenos, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, ya nos escucharemos la semana próxima. Les habló Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Umpierre y Tecnología en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.